algo que se falta es una suposición. Okay, la primera cosa, el presidente, pueden seguir en papel, el presidente de la Suprema Corte, bla, 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 asumió ayer la presidencia en sustitución. ¿Quién abandonó su país? Okay, ahora fue claro desde este día, porque yo estaba en Haití, fue alguien de la Embajada de Estados Unidos que llegó en la casa privada de Aristide con un documento escrito en creol, con errores, para forzar al presidente a firmarlo. Después había un coche, una máquina, un carro de la embajada que le llevó al aeropuerto y estaba casi forzado a subir en un avión de nuevo, pagado por mis impuestos, para llevarle afuera del país. Entonces, la utilización del verbo abandonó es una desinformación. En la próxima cosa, vale de la Constitución, que dice, esto es la verdad, dice que si hay ausencia o renuncia, ¿Qué tiene que hacer en el caso del gobierno? Pero la Constitución no dice qué debe de hacer en el caso de un golpe de Estado. Es decir, el hecho que la periodista hace referencia a la Constitución, inmediatamente puede hacer toda la pública pensar que algo constitucional acaba de pasar. Pero fue algo extraconstitucional, anticonstitucional, ilegal. Pero hacer referencia a la Constitución es una manera de casi decir, ok, algo constitucional, vamos a ver lo que dice la Constitución y luego vamos a avanzar. En la próxima parágrafo, estas agencias estaban llamando a Guy Philippe un líder rebelde. En todos mis artículos, yo siempre utilizo, ¿cómo se dice estas? Entre comillas, y yo siempre dijo los supuestamente rebeldes. Y pero muchas veces la redacción les retiraron. Okay. Pero ¿por qué supuestamente? Porque estos rebeldes habían como 20, 40, muchos estaban aquí en este país, ¿eh? En este país el gobierno de ustedes lo supo. Tenían diversos sus uniformes, habían muchos de los Estados Unidos, otros de aquí, otros que ellos se hicieron. No fue una fuerza organizada, no fue algo organizado, fue algo muy amateur. Muy amateur. Y decir el líder rebelde da la idea que es algo muy bien organizado y muy peligroso. También otra cosa, el autor de este artículo dice que Guy Philippe prometió dejar las armas. Para mí la primera cuestión que viene en mi cabeza es, ¿fácilmente así? Después de 3 meses había sangre, había personas que son muertos, de algunos de estos supuestamente rebeldes, pero mucha gente haitiana también, yo creo que a lo menos 20, quizás más. Y fácilmente decidió dejar sus armas. Para mí, a lo menos iba a preguntar por qué, iba a lo menos tener una idea crítica. Bueno, voy a mostrar 2 o 3 más cosas y luego vamos a hacer nuestro trabajo. Por ejemplo, para seguir, de nuevo utiliza el mismo verbo, abandonó, como si algo malo, como si yo tenía una hija, le abandoné. Como todo es la culpa del presidente, es casi una prejuicio moral.
Encore, de nuevo, ¿quién abandonó su país? La revuelta rebelde. ¿Ok? Repetición de cosas que hay muchas asunciones. Y hay otra cosa que me atiró la atención, una fuerte presión internacional. Really? ¿Por qué? ¿Qué países? ¿Qué derecho que tienen de hacer presión? Porque Haití, yo pienso, a lo menos su papel es un país que tiene soberanía, un país soberano. Pero el autor dice fuerte presión internacional como es algo normal. Yo creo que si Bush o bien Obama estaban haciendo algo malo, hubiera sido presión internacional en contra de Washington. No creo. Pero es algo casi adentro de la periodista. Es casi él acepta esta dominación. Luego hay una citación de alguien de Panamá que es casi una justificación de lo que pasó. Haití está golpeado por la miseria, la desnutrición y la pobreza. Es casi una justificación moral que había cambio de gobierno. Yo sé que estoy exagerando un poquito, pero estoy tratando de mostrar cómo el escogió las palabras. La elección de verbos, de palabras, del ángulo, puede justificar algo que es ilegal. Para terminar, de nuevo, Bush reconoce al sucesor y envía fuerzas a Haití. Primeramente, ¿por qué reconoció el sucesor inmediatamente? El sucesor constitucional. El adjetivo constitucional. Pero algo anticonstitucional acaba de pasar. ¿Cómo es que algo anticonstitucional puede venir algo constitucional? Y también, ¿por qué Bush lo reconoció dentro de 12 horas? Ahí dice que comenzar un nuevo capítulo, como algo muy banal, sin violencia, como en un libro, voy a comenzar un nuevo capítulo, es normal, capítulo terminó, vamos a comenzar. Y la cosa de enviar fuerzas armas, ¿quién le da el derecho de hacer eso? Las Naciones Unidas no pidieron eso, yo creo. Eventualmente, yo creo que después de algunos días sí había algo en las Naciones Unidas, pero el 1 de marzo todavía no. Todo es para mostrarles que a veces la información no es información, es desinformación. Y esto es lo que quiero que ustedes, vamos a trabajar sobre eso ahora durante, ¿cuántos minutos? Disculpa mi español, Durante 30 minutos vamos a hacer un trabajo sobre el artículo mueren más de 100 personas en el incendio de la fábrica en Bangladesh. Vamos a dividirlos. Entonces, yo quiero que... Hay otros artículos también, voy a hablar de esos más tarde. Hoy van a trabajar en grupos durante 30 minutos para ver si trata de hacer una radiografía sobre este artículo. La versión francés es casi la misma cosa que la versión español, no he cambiado nada. Los dos salen de Agence France Presse. El 25 de noviembre. Entonces, con eso y con lo que han aprendido conmigo en este ejemplo y también con eso, van a trabajar, van a tener
30 minutos y pueden escoger uno de ustedes para presentar lo que han descubierto. Gracias. Para formar los grupos necesito que todos y todas los estudiantes se pongan de pie. Vamos a formar 4 grupos. Cada grupo va a tener un traductor que va a trabajar con ustedes para que se puedan comunicar. Y los grupos tendrán alrededor de 10 personas cada uno. Okay. Y Jane va a estar pasando para ver un poco lo que está haciendo todo el mundo. Entonces los cuento de aquí a allá para que estén pendientes. Uno, dos, sí. Vamos a apagarlo mientras a Edri le toca. Buenos días. ¿Se escucha bien? No. Ana Teresa Heredia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y vamos a iniciar con nuestra reflexión. Lo primero que hicimos como grupo fue descartar este artículo como un estudio de investigación periodística. Lo primero que hicimos fue descartarlo. Dicen, entiendo que tenemos artículos diferentes. Este dice, mueren más de 100 personas en el incendio de una fábrica en Bangladesh. Entonces lo descartamos, lo primero que hicimos en consenso fue descartarlo como un artículo de investigación periodística. Y para hacerlo más breve, vamos a decir los 4 puntos de la hoja que nos entregó la profesora en un inicio. El primer punto por el que lo descartamos es el siguiente. Las declaraciones de las fuentes hacen la documentación innecesaria. Las fuentes que hablan en este artículo sus ideas son incoherentes y no te llevan a crear una idea más clara del hecho que ocurrió. El otro punto fue, la información no puede ser difundida antes de ser coherente y completa. Si ustedes pueden leer el artículo más luego, se darán cuenta que primero el título nos da una información, el lead nos da una información, luego en el primer párrafo nos dan otra cifra y más tarde en los siguientes párrafos nos dan cifras diferentes y se nota que la información no es coherente. El otro punto es, la investigación continúa hasta tanto la historia no es confirmada y podría seguir después de su difusión. Nos están hablando de un incendio y nos están obviando la parte más importante, el cómo, que es lo que todos queremos saber a la hora de que ocurre un accidente, cómo ocurrió. Acá no nos explican para nada cómo fue el origen de este incendio. Y el último punto, se necesita documentación para confirmar o validar las declaraciones de las fuentes. Quien haya hecho este artículo no se fija en documentos que afirmen esta investigación. Se supone que esa fábrica, como consensuamos nosotros, tiene que tener un listado del personal que trabaja allá. Entonces, ese personal, busca ese listado y de esa forma nos daremos cuenta qué cantidad de personas fueron las que fallecieron. La investigación escrita te sustenta un hecho periodístico de investigación. Los voy a dejar con mi compañero Edrit de nuestra nación hermana Haití. Mi amigo personal. Buenos días. Prácticamente mi colega ha dicho todo, solo que hay puntos que hemos señalado y que ella omitió decir. El primer punto es que el periodismo, el texto que tenemos frente a nosotros, no vemos
las 5 preguntas, él responde, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió este accidente? No vemos cómo, no nos dice cómo este accidente ocurrió. Además, tampoco vemos el compromiso ciudadano del periodista, del autor de este texto. En lugar de exponer el hecho, este terrible hecho, tiene preferencias, diría yo, al mostrar la empresa y de ver el interés, el responsable, los responsables, mostrar lo que los responsables van a perder. Esto es grave y como creo que se dijo todo, solo que este texto en realidad no vale mucho para nuestros lectores. Quisiera agregar solamente que en algunos párrafos el autor del texto dice, es una pérdida inmensa para mi personal y mi industria. Es la primera vez que tenemos un incendio en una de mis 7 empresas. Y aquí vemos el autor que no se interesa al interés público. El periodista se interesa a asuntos de orden personal, público para él. Además de esto, en el párrafo 8, las causas del incendio no son conocidas, pero muchas industrias textiles de Bangladesh, y vemos que el autor trata de atribuir o por lo menos dar una causa del incendio. No sabe buscar, pero propone algo que viene de su opinión. Gracias. Hello. Todavía. Ahora no tenemos mucho tiempo, pero yo quiero que cada grupo viene para añadir lo que ellos han descubierto, que no es algo que ha dicho el grupo 1. Entonces, grupo 2, por favor. Gracias. Ya hemos visto que han hablado de fuentes, cuántas fuentes y qué tipo de fuentes, la importancia que la periodista ha donado al patrón, al jefe del negocio, a sus perdidos, lo que va a perder a nivel de dinero, en lugar de lo que han perdido los obreras y obreros y sus familias. Han hablado también de que la información no fue completa. Bueno, es normal que cada historia no puede ser completa, pero han dicho eso es importante. Y la cosa de por qué y cómo. Y también han hablado de la falta de verificación. Entonces, si ustedes tienen algo más que añadir o algo nuevo, sería interesante y muchas gracias. ¿Quién es la jefecita? Buenas. El grupo determinó que es un texto convencional por algunos puntos que vamos a destacar. ¿Hay una otra? No sé si hay espacio, pero añadir solamente. Okay. Se enfoca más en el número de empleados que tiene la fábrica que en el número de víctimas que hubo a causa del incidente. En el escrito faltó precisión, el texto está tocado muy superficialmente, se omiten muchos detalles importantes para la publicación y para el lector. Parece estar escrito de manera precipitada.
se repiten varias veces algunas palabras, lo que se ve como redundancia. Justifica lo ocurrido porque ha sucedido en otras fábricas. No ubica al lector en cuanto al lugar y en cuanto a siglas que aparecen en el escrito. Además de que falta citar muchas fuentes y que se contradice en el párrafo 9 cuando dice que la señora solo logró decir su nombre y él dice que dijo un buen párrafo. Y para concluir, determinamos que la publicación resalta las bondades de la empresa y restan importancia a las pérdidas humanas. Gracias. Gracias. Rodolfo va a continuar su trabajo. Y número 3, no sé si ustedes tienen venir para que todo el mundo puede verles. Y luego si ustedes tienen algo que añadir, por favor. No sé dónde vamos a escribirlo. Si tenemos, ya. What? No, we can just add it. We'll just add it in. Thanks. Okay, para grupo 3, ¿quién va a hablar? Nosotros 3. Okay, pero hay cosas nuevas que van a decir. Por ejemplo, no repiten lo que ya hemos dicho, ¿ok? ¿Ok? Porque por el tiempo, que es precioso. Sí, como tenemos un solo texto para todo, pues acá se van a ver siempre casi mucha redundancia. Lo mismo que ustedes han expresado, pues nosotros también tenemos muchas cosas. Pero para que no nos pase lo mismo que a este texto, pues no vamos a redundar. Pues aquí vimos, ¿verdad? Como él decía, las 5 preguntas básicas son importantes para al momento de hacer una noticia. Y aquí faltaron preguntas por contestar. También vimos que en el último párrafo, pues él hizo una redundancia de lo mismo que dice casi el leak. Pues él lo emitió diciendo como casi que era para una noticia de radio, pero como era periódico, pues dijo, a medida de... como dice, a mediados de septiembre, un incendio en una fábrica textil en Karachi, en la capital comercial en Pakistán, causó la muerte de cerca de 300 trabajadores. Más sin embargo, arriba dice 109. También tomamos en cuenta que esta noticia la hizo una agencia. Y esta gente escriben rápido para mandar la información rápidamente, por ende ellos no pueden captar muchas fuentes, muchas informaciones, y es por eso que esto salió así, tal vez de manera desorganizada. Bueno, prácticamente ya ustedes lo han dicho todo, pero se ve ahí que no hay una concordancia de los muertos, o sea, las cifras son diferentes. El periodista no indagó las causas verdaderas, el cual se produjo el incendio. Hay un punto que dice que se dañaron 60 detectores de humo y 200 extintores y murieron supuestamente 109 personas. Entonces, como dijo mi compañera anteriormente, él se queja por su empresa y no por la pérdida humana que hubo allí. También, al ser la AFP, no investigaron ni redactaron los hechos, no profundizaron. Ellos solamente se van a lo global. Hay vamos a suponer, lo tiran así, al aire, así. Bueno, ese es el punto de vista de nosotros. Sans plus de recherche. Rapidement, un peu de mots, ce que j'ai... Lo que quisiera decirles es que al final del artículo, cuando el redactor termina, parece que está buscando excusas para la fábrica de Bangladesh, tomando el ejemplo de Pakistán, en donde hubo 300 muertos. Es como para decirle que en otros países es peor.
Es decir, tienen que considerarse felices que no han tenido más que unos centenas de muertos. Y lo segundo es que el patrón de la industria parece que el periodista trabaja para el patrón. Su declaración es tomada como la realidad y no hay verificación. Cuando dice que es la primera vez que ocurre algo como eso. Y el periodista escribe eso tranquilamente. Y para terminar, yo quisiera decir que el periodista realmente perdió su papel. Hubiese podido tener un artículo sobre las malas condiciones en las que trabajan los obreros en este sector. En lugar de esto, se lo dejó de lado y fue un detalle más en su artículo. Es fácil para él decir entonces que la gente trabaja en condiciones realmente en donde la seguridad eléctrica, los circuitos eléctricos son defectuosos. Esto no fue el punto central de su artículo, las condiciones en las que trabajan las personas en esas industrias. Y esto da como consecuencia no conocer las causas del incendio. Al periodista se le importan las causas que provocaron este incendio y que declara como desconocidas. Gracias. ¿Había una pregunta? ¿Hay alguien que tiene una pregunta por allá? ¿Pregunta había? Realmente no era una pregunta, sino un dato que dio el joven, que había dicho como que la información de los 109 muertos y los 300 era la misma, pero ya la corrigieron. O sea, no eran los mismos casos cuando él citó al principio. Cuando están hablando en estos pequeños micrófonos, tienen que apagar el aparato de traducción. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Es muy bueno. Y grupo 4. No sé, ¿quién va a hablar para ustedes? Don't block this. No bloquee. Okay, no bloquea esta cosa here. Oui, bonsoir. Oui, en fait, je pense... Pienso que los grupos presidentes han dicho todo, pero hay algo más que decir. Y creo que aparte los problemas de fuente, de confrontación, de búsqueda más profunda de la información, el periodista no es para nada crítico frente a estos datos. Se conformó con dar las informaciones sin verificarlas. Y para un periodista convencional o de investigación es importante verificar las informaciones. Hay un problema de falta de claridad de organización, porque al final, si lo hubiese puesto al principio, quizás hubiese dado, esto hubiese podido cambiar el discurso. Incluso rápidamente el periodista debe saber organizar su escrito. Mi colega dominicano va a continuar. Entre los otros aspectos que se pueden resaltar de la mala organización de este artículo, entre los otros aspectos que se pueden resaltar de la mala organización del artículo, se pueden citar, por ejemplo, en el párrafo 6, dice, declaró que Romesa declaró a la prensa local, ¿verdad? No especifica qué periódico, y dice en el hospital, tampoco especifica en qué hospital. Parece como que el periodista se está sacando esto de debajo de la manga, no sabe de dónde está sacando esto. Otro ejemplo de eso es en el párrafo 13, que dice, en Bangladesh muchas de las fábricas textiles que producen prendas para vestir para la exportación, en ese párrafo
no hay ninguna institución, ningún documento que avale esa afirmación. Al igual que no hay una institución que avale en el párrafo 11 cuando él dice que las causas del incendio aún se desconocen. Esto me parece puramente su opinión. No sé qué más agregar. Okay, gracias. ¿Hay más de ustedes? No. Ok, muy bueno. Bueno, para terminar, yo voy a hacer dos cosas muy rápidamente para terminar eso y luego tendremos algo más rápido. La Fontaine, Orville es un estudiante, pero también es asistente en el laboratorio en IT College, en el ejercicio que estamos haciendo con todos los otros estudiantes. Yo pedí a La Fontaine a tomar 45 minutos en línea a ver lo que las cuestiones que cuando lea el artículo, qué cuestiones vienen en su cabeza y luego qué research, qué investigación puede hacer en línea para quizás responder estas cuestiones. Okay, 5 minutos.